Voy a chequear que estemos saliendo ya por Facebook y partimos. Juan, sí, estamos listos. Puedes dar. ¿Estamos? Adelante. ¿Está en vivo? Ya, perfecto. Vamos entonces. Bienvenidas amigos y amigos nuevamente a la segunda jornada del ciclo de charlas Calefacción Eficiente que estamos iniciando esta mañana. Esta fría mañana en Valdivia, pero con muchas ganas de poder entregar información relevante sobre la eficiencia energética, ya que muchas de las personas que hoy nos escuchan y nos siguen tienen bastante interés en esto. Entonces, les damos una cordial bienvenida a la segunda jornada del ciclo de charlas Calefacción Eficiente organizado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la región de Los Ríos. Los invitamos a escuchar y participar de cada una de las charlas que hemos preparado para hoy, viernes 23 de abril, donde nos centraremos en la eficiencia energética. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas y los invitamos a compartir este contenido que busca exponer información útil en la lucha por descontaminar las ciudades del sur de Chile. Para iniciar esta jornada, los invitamos a ver un video donde conoceremos la experiencia de dos familias beneficiarias del programa de recambio de calefactores y la opinión experta de Eduardo Larrucea, académico de la Universidad Austral de Chile. Hola. Hola. Quería darles la bienvenida a la segunda jornada del ciclo de charlas de calefacción eficiente. Como algunos saben, desde el año 2016, nuestra Secretaría de Medio Ambiente de Los Ríos realiza la Feria de Calefacción Eficiente, instancia que busca principalmente dar a conocer a la ciudadanía las tecnologías de calefacción más limpias y eficientes, y soluciones constructivas que permitan mejorar la eficiencia térmica de las viviendas. Esto con el objetivo común, que es mejorar la calidad del aire en la comuna. Este 2021, y producto de la lamentable pandemia que estamos viviendo, no hemos podido realizar nuestra fecha, pero pese a ella la organizamos igual. La llamamos Ciclo de Charlas de Calefacción Eficiente, que hoy vive su segunda jornada y mantiene el objetivo de posicionar los temas de calidad del aire en el sur de Chile y especialmente en Valdivia. Hoy tenemos interesantes charlas sobre eficiencia energética, pero antes que ello queremos invitarlos a conocer la experiencia de dos beneficiarios del programa de recambio de calefactores en Valdivia y la opinión experta del profesor Eduardo Larrucea. Bienvenidos nuevamente al ciclo de charlas de calefacción eficiente y les deseo que tengan una gran jornada. Uno sale por la tarde afuera y se siente el olor a humo y es molesto, es muy molesto. Sobre todo cuando uno cambiaba el palo de leña, salía mucho humo. Entonces, yo que soy asmática, como que desesperaba ese humo, y uno conscientemente igual sabe que eso se contamina, se está haciendo mal. El impacto inmobiliario, sobre todo de la ciudad de Valdivia, y que se repite también en muchas otras ciudades, que más o menos el 80%, quizás un poco más de las viviendas, fueron construidas en años anteriores, donde nuestra reglamentación térmica, o incluso en ausencia de reglamentación térmica, era bastante, digamos, menor a lo que, por ejemplo, hoy día el tema del PDA en cuanto al estándar. Hoy día las nuevas viviendas precisamente tienen que cumplir con un estándar de envolvente térmica superior al que teníamos anteriormente, y muy, muy superior. Eso significa de que hoy día la aislación térmica que se tiene que colocar si para decirte un dato más o menos concreto, tiene que ser casi el doble de lo que se estaba haciendo anteriormente. Tuvimos el beneficio del mejoramiento de la vivienda para que sea más calefaccionado. Y eso ayudó harto igual, porque antes era muy, muy helado acá, sobre todo abajo. Con el calefactor a parafina es todo más limpio, todo más práctico, más rápido. No tenemos el humo que solía salir en la combustión, y acá adentro por ahí salía humo, se negaba el cielo raso. No, es un cambio abismante, muy, muy, muy bueno. No tenemos que estar preocupados de que está con la astilla o el papel, el cartón, estar picando ahí, porque eso era harto tiempo, ¿no? Con la leña era harto tiempo. Aparte de las medidas que te mencioné anteriormente, para las viviendas nuevas, el mismo PDA también implementa medidas que tienen que ver con las viviendas antiguas.
Una es apuntar al tema del recambio de calefactores, pero también apunta a realizar un reacondicionamiento térmico de una cierta cantidad de viviendas durante un cierto plazo. Ahora, eso se ha hecho y en lo que al menos nosotros como academia hemos podido indagar, investigar, efectivamente ha tenido buenos resultados y efectivamente la gente que se la reacondiciona térmicamente la vivienda ha podido reducir prácticamente en un 40% el consumo de leña o el consumo de algún otro combustible. Y me fijé que en agosto-septiembre salieron las postulaciones y ahí postulé al tiro, puse todo mi antecedente. Uno igual como se maneja en las redes sociales es fácil, pero si fuera mi mamá que es adulto mayor, yo creo que le hubiese costado más. Principalmente el Estado es el que se tiene que hacer cargo de estas mejoras hacia la sociedad, porque al final es un bien hacia nosotros que estamos y hacia los que vienen del futuro. Y hay gente que tiene la oportunidad de postular a través de medio ambiente que no lo piensan dos veces, que nunca en la vida se van a arrepentir. Esto es otra cosa, otra forma de vivir más sana, por el lado que uno lo mira. Perfecto. Ahí pasaba entonces la experiencia de quienes han sido beneficiarios del programa de recambio de calefactores y la opinión experta del profesor Larrucea también. Entonces, sin más preámbulo, daremos inicio a esta jornada de ciclo de charlas. El día de hoy presenciaremos 3 charlas, cada una de ellas tendrá una duración de 15 minutos y posterior a ello los asistentes podrán plantear sus preguntas a través de Zoom o Facebook Live, que son las plataformas que tenemos disponibles el día de hoy. Dejamos con ustedes entonces a Alejandra Chueftan, gerente del Instituto Forestal de la sede de Los Ríos, con su charla Mapa Térmico, plataforma de apoyo a la eficiencia energética en las viviendas. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Juan. Hoy les voy a presentar el trabajo que se ha desarrollado desde el Instituto Forestal, la iniciativa Mapa Térmico, que se ha implementado de manera piloto para la ciudad de Valdivia y que se espera replicar para otras ciudades de la zona centro-sur de Chile que tienen problemáticas similares. Esta es una iniciativa que se ha llevado adelante en el contexto del grupo de trabajo Bosque, Energía y Sociedad, donde hemos abordado la problemática de la contaminación atmosférica, pero también con una mirada multidimensional, entendiendo que tiene componentes sociales y económicos importantes que también hay que abordar y que específicamente en un contexto como el nuestro, con altos niveles de pobreza energética, es importante tanto entender el fenómeno desde todas estas dimensiones como también implementar herramientas que nos ayuden a avanzar en este sentido. Y Mapa Térmico es una de estas herramientas que hemos estado desarrollando y que tiene el desafío, como comentaban antes en el video, de abordar la eficiencia energética de las viviendas existentes. Tenemos normativas que han mejorado muchísimo los niveles de exigencia para viviendas nuevas, pero tenemos también un parque construido de viviendas que son previas a la implementación de las normativas y que no cumplen con ningún estándar de eficiencia energética y que urge abordar en programas más masivos de mejoramiento térmico, no solo públicos, sino que también privados y con iniciativas también que nazcan desde los propietarios de las viviendas. Por esa razón, Mapa Térmico lo que busca es impulsar la inversión en eficiencia energética y entendiendo que hay varias brechas que hay que abordar y que buscamos también con esta herramienta abordar de alguna manera. Primero que nada, las fallas de información entre empresas y usuarios, empresas que pueden ejecutar los mejoramientos térmicos y los usuarios de la vivienda. La falta de capacitación especializada, tanto de empresas como de profesionales, en temas específicos de eficiencia energética, la falta de incentivos financieros, de instrumentos públicos y privados que puedan apoyar a los usuarios de la vivienda en este proceso y en poder implementar mejoras que ayuden a aumentar la eficiencia energética de su vivienda. Y por último, los métodos para verificar la calidad de la vivienda o de las intervenciones realizadas en las viviendas. Muchos de estos son intervenciones que no se ven, la aislación o los sellos para mejorar la hermeticidad, son cosas que son difíciles
a veces de visualizar por parte de los usuarios, y por eso también esta herramienta lo que busca desde el punto de vista comunicacional es mostrar la eficiencia energética de una forma que sea más visible, visibilizar las pérdidas de calor de las viviendas de manera que se pueda entender de forma simple cómo sucede esto, por qué sucede y cuáles son las soluciones más prácticas para implementar. Entonces aborda varios temas. Primero, entrega información, los usuarios pueden acceder a información específica de vivienda en esta plataforma, después voy a mostrar cómo funciona, pero entrega información simple, visual, específica de los problemas de eficiencia energética que tiene cada vivienda. También cuáles son las soluciones más adecuadas en cada caso de implementar, vincula con registros de profesionales y empresas capacitadas para ejecutar estas mejoras, también tiene vínculo a los distintos instrumentos de financiamiento público y privado, y también tiene la implementación de un sistema de seguimiento y control de las mejoras que se desarrollan en las viviendas. Y hay una cantidad de información que se levantó en algunos barrios piloto de Valdivia para esta versión piloto de la plataforma, y entre esos, por ejemplo, se hicieron vuelos con drones en estos barrios pilotos, varios vuelos de noche durante el invierno para poder identificar las pérdidas de calor con imágenes termográficas que sirven también como una forma de comunicar el tema de la eficiencia energética de forma muy visual y muy didáctica. A esto se suma toda la información que se levantó en terreno, los catastros de las tipologías de vivienda, encuestas a los usuarios para entender también cuáles son los perfiles de uso de calefacción, los aspectos socioeconómicos que influyen también en esta toma de decisiones, además de las mediciones de temperatura al interior de las viviendas de manera de poder caracterizar el uso de energía en distintas tipologías de vivienda y en distintos tipos de usuarios. Y a esto se suma toda una cantidad de información que había disponible previamente y que se incorporó en Mapa Térmico para poder entregar a los usuarios, pero de forma más simple y de acuerdo a las necesidades de cada persona. Hay mucha información disponible, pero como es mucha información, una cosa importante que tiene la plataforma es que ayuda a filtrar esta información de acuerdo a las necesidades de cada usuario, y es así como se incorporaron fichas técnicas, como por ejemplo las fichas del PDA de Valdivia, y otra información sobre intervenciones que pueden hacer los mismos usuarios sin apoyo de empresas o profesionales como sistemas Hágalo Usted Mismo, que estaban en distintas guías de CDT y otros. Y a eso se sumó también el catastro de todos los instrumentos de financiamiento disponibles, tanto públicos como privados, para que las personas también tengan claro a qué se puede postular o cómo se puede apalancar recursos para poder realizar estas intervenciones. Entonces tiene el diagnóstico, las soluciones técnicas, las empresas que pueden ejecutar y cuáles son los financiamientos disponibles. El registro de profesionales también está dividido en secciones que tienen que ver con asesorías y proyectos, con evaluaciones del estado de la eficiencia energética de la vivienda, con proveedores de materiales y con empresas y contratistas que pueden ejecutar estas mejoras. Por lo tanto, también hay una interacción importante con las empresas. Y es así como se ve la plataforma. Las personas pueden entrar y seleccionar su vivienda, y en base a eso pueden tener un diagnóstico. Tienen que primero contestar una encuesta muy pequeña que tiene 3 partes. Primero las características de la vivienda, cosas muy generales sobre las características de la vivienda, también sobre el sistema de calefacción y los patrones de uso de la energía en la vivienda, y luego sobre algunas características socioeconómicas como cuántas personas habitan la vivienda, adultos mayores, niños, etcétera, que esto nos permite ingresar esta información en el modelo de datos que hay detrás, y con toda la información que recopilamos en terreno permite generar un diagnóstico ajustado a la realidad de cada una de las personas que ingresa a la plataforma y de las viviendas que son parte de este modelo. Y en una primera instancia lo que hace esto, la plataforma, es entregar un diagnóstico que también tiene 3 partes, que indica, por ejemplo, en una termografía del techo de la vivienda, cuáles son los puntos críticos por donde la vivienda está perdiendo calor, y que son los puntos que habría que abordar de forma más urgente. Establece un nivel de desempeño en una escala del 1 al 5, de acuerdo a la información que se recopiló en terreno, las mediciones de temperatura, etc. Y también compara el desempeño de la vivienda en relación al barrio y a la ciudad. Y finalmente también establece un potencial de ahorro que tiene que ver también con el tipo de combustible que usa cada vivienda, y que son información que la misma usuario ingresó a la plataforma previamente, pero esto no es un ahorro teórico, sino que se está pensado en las posibilidades reales que tiene cada tipología de vivienda de ser mejorada y cuánto el ahorro que se puede lograr en base a esas mejoras.
Y luego vienen todas las soluciones constructivas por orden de prioridad para los distintos elementos de la envolvente, techumbres, muros, puertas, ventanas, etcétera, que están divididas, como les decía, en dos partes. En una parte que tiene que ver con intervenciones más simples que pueden hacer los mismos usuarios sin apoyo técnico, y en otra parte que son soluciones más complejas, como la ficha de los PDA, donde se requiere la asesoría de un especialista o de una empresa. También, como les comentaba antes, los vínculos a los distintos sistemas de financiamiento público, privado, los subsidios, etcétera. Esto vincula directamente a las páginas de cada uno de estos instrumentos. Y el directorio de empresas que se puede filtrar de acuerdo a las distintas soluciones que se buscan y a las distintas opciones de intervenciones que se requieren. También tiene una forma de que los usuarios pueden comunicarse directamente con las empresas y pueden solicitar cotizaciones, etc. Entonces, todo esto que les mostré recién es la parte del usuario de la vivienda, y cuando el usuario de la vivienda interactúa con la plataforma también genera una cantidad de información adicional que nos muestra en qué sectores, por ejemplo, hay demanda por cierto tipo de mejoras, o cómo también está el desempeño técnico de la vivienda en los distintos sectores de la ciudad. Y esa información, que se suma a lo que ya se ha levantado con la plataforma, queda disponible en otros dos perfiles de usuario: un perfil de usuario para institución pública y un perfil de usuario para empresa, que obtienen información georreferenciada para poder, por el lado de la empresa, por ejemplo, saber dónde está la demanda por distintos tipos de servicios o productos, pero por el lado de las instituciones públicas es especialmente relevante porque toda esta información queda disponible georreferenciada en bases de datos que pueden ser descargadas con distintos filtros para poder apoyar la implementación de las políticas públicas, es decir, poder hacer seguimiento al desempeño de las viviendas en distintos barrios, poder ver dónde se requieren o dónde sería más adecuado cada tipo de intervenciones, entendiendo que hay que implementar medidas que son complementarias, como veíamos antes, el programa Recambio Calefactores con el programa Reacondicionamiento Térmico, que idealmente se implementen en conjunto, y con esto también se puede ver dónde se requiere en mayor medida implementar estos programas y dónde pueden tener también un mayor impacto. Y esta plataforma se ha desarrollado, este piloto lo desarrolló Infor con el financiamiento de un programa Corfo, pero también con la participación activa de instituciones públicas y privadas, y eso lo quiero destacar porque para tener éxito en desarrollar una herramienta de este tipo es importante la coordinación entre el sector público y el sector privado, y es así como el Ministerio de Energía, por ejemplo, fue la contraparte técnica, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el mandante del proyecto, la Cámara Chilena de la Construcción como asociado, que participó también activamente en el levantamiento de datos con respecto a las profesionales y empresas, y eso lo que permite, porque aún es una plataforma que está en proceso de mejora y que está solo disponible para algunos barrios piloto de Valdivia, pero que estamos trabajando en implementar para ciudades completas y tratar de también replicar la iniciativa en otras ciudades de la zona centro-sur. Y ahora les quiero mostrar un video para ver cómo funciona la plataforma, porque les mostré unos pantallazos nomás de cómo se veía, pero acá hay un video que muestra cómo funciona, cómo el usuario ve la plataforma y qué información puede encontrar específicamente. Mapa Térmico es una iniciativa de Infor que busca dinamizar y potenciar la inversión privada en torno al acondicionamiento térmico residencial. Para acceder, el usuario debe ingresar su dirección y posteriormente seleccionar el polígono correspondiente a su vivienda, donde deberá ingresar sus datos para generar un registro asociado a su vivienda. Con esto, podrá acceder en cualquier momento a su perfil ingresando su correo electrónico o contraseña. Para obtener el diagnóstico, el usuario debe responder un breve cuestionario dividido en 3 secciones: características constructivas de la vivienda, patrones de consumo de energía y aspectos socioeconómicos del grupo familiar. El diagnóstico lo componen 3 secciones: termografía aérea, que muestra las áreas de fuga de calor del techo de su vivienda; desempeño energético, basado en un modelo estadístico con mediciones en terreno complementado con la información proporcionada por el usuario en el cuestionario anterior; y potencial de mejora,
que representa el desempeño que podría alcanzar su vivienda en base a una modelación del escenario ideal para su tipología constructiva. A partir de esto, el usuario tendrá acceso al menú principal de su perfil, donde podrá obtener información de conceptos útiles de eficiencia energética, soluciones constructivas en 2 modalidades, de bajo costo del tipo hágalo usted mismo e información técnica más avanzada sobre estándares constructivos que deberá el usuario exigir a la empresa que realice obras en su vivienda. Para realizar esta inversión, vinculamos al usuario a distintas fuentes de financiamiento, del tipo privada y estatal, como es el caso de subsidio de acondicionamiento térmico de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para la ejecución de estas obras, disponemos de un directorio de empresas y profesionales donde el usuario podrá revisar los certificados y registros que mantiene vigente la empresa, trabajos realizados y un sistema de puntuación otorgada por clientes anteriores. En esta sección, el usuario puede cotizar directamente los servicios requeridos y mantener una comunicación directa con la empresa, hasta concretar el trabajo solicitado. Por otro lado, las empresas y profesionales registrados en la plataforma tendrán acceso a todas las funciones de interacción con los usuarios y a un mapa exploratorio de la ciudad con información de la demanda, disposición a invertir y tipo de mejora solicitada para ofrecer sus servicios de manera más efectiva y focalizada. Finalmente, toda la información resultante de la interacción entre usuarios y empresas será sistematizada con datos censales y presentada en un visor, en el que las instituciones con acceso a este perfil podrán descargar coberturas de información relevante para la focalización y monitoreo de políticas públicas. Bueno, como podían ver en el video, clave para el desarrollo de esta herramienta el trabajo de varios actores del sector público y sector privado, y ahí se puede ver cómo finalmente toda esta base de datos se construye con 3 tipos de información: la información que se levanta en terreno con los drones, con las encuestas y con las mediciones de temperatura, la información que se genera a través del mismo uso de la plataforma, y los datos existentes que tienen otras instituciones y actores del sector privado que nos permiten procesar esa información y adecuarla a las necesidades de cada usuario. Ya en este momento, bueno, estamos haciendo ciertas mejoras en la plataforma que está en una versión piloto, como les decía, tratando de aplicarla en otras ciudades y haciendo también algunas pruebas piloto en los barrios con las comunidades para poder hacer mejoras también en el uso de la plataforma con las personas y con los usuarios de las viviendas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación, por tu interesante presentación. Vamos a continuar ahora con la segunda charla y vamos a guardar las preguntas para el final, ¿vale? Entonces vamos con la segunda charla del día de hoy, que se titula de la siguiente forma: Avances de los proyectos de acondicionamiento térmico en las comunas que aplica PDA de la región de la Araucanía, a cargo de Mauricio Cerdas, profesional de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de la Araucanía. Perfecto, yo había partido Mauricio entonces. Si lo puedes agrandar, por favor, Mauricio. Perfecto, lo agrando de inmediato. Vamos a... Muy buenos días a todos. Agradecer la invitación que nos hicieron desde Medio Ambiente para poder mostrar lo que hemos hecho en la región y poder nutrirnos también de las experiencias de ustedes. Comentarles que represento un equipo de trabajo que entre Seremi y Serviu, liderado, ¿cierto?, por el Seremi de Vivienda y también el director de Serviu, que han puesto énfasis en este lineamiento que es tan apasionante, ¿cierto?, que es la eficiencia energética en las viviendas. Nosotros no somos expertos en calefacción, pero sí hemos trabajado en la aplicación de los estándares de eficiencia energética aplicados a la vivienda, lo cual ha hecho que disminuya la demanda energética, como lo explicaba la expositora anterior, a un punto en que ya cualquier nivel o cualquier sistema de calefacción se hace competitivo en la región, en las zonas que está operando la normativa PDA.
Entonces, lo que vamos a ver, primero a nivel de contexto, luego ver las exigencias que pedimos nosotros respecto a eficiencia energética en la región, y entre medio va a ir mezclado cómo se trabajó con medio ambiente en este ajuste de trabajo conjunto con acondicionamiento térmico versus la incorporación de recambios de sistema de calefacción. Bueno, la región tiene una cantidad de 381.000 viviendas, y nosotros estamos operando con el PDA en Temuco y Padre Las Casas, que son las comunas de mayor población, o una de las mayores población es Temuco, ¿cierto? Y Padre Las Casas en la aledaña, y las cuales tienen sobre 100.000 casas. De estas casas, como 85.000 estaban edificadas previo al 2007, que fue el segundo cambio normativo chileno y como el más importante, ¿cierto? Entonces, esa es como nuestra vivienda objeto, y de ellas nosotros ya hemos asignado y entregado subsidios cercano a 20.000. Por lo tanto, las viviendas que siguen estando sin aislación térmica en nuestras dos comunas, ¿cierto?, de Temuco y Padre Las Casas, son aproximadamente 65.000. Ese es como nuestro objetivo. Como el PDA está normado en el decreto número 8, nosotros tenemos tres grandes artículos que los puse aquí, que están mandatados al Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, a cumplir ciertos plazos y metas. Y el primero, que es uno de los más vistosos, ¿cierto?, es que dentro de un plazo de 10 años hay que aplicar 40.000 subsidios. Es decir, estamos en la mitad del proceso, nosotros vamos aproximadamente bien con esa meta, y el artículo número 30 es como para emparejar la cancha de las viviendas existentes. Está relacionado a que las viviendas pueden optar a un fondo de regularización, dado que el Ministerio puede solamente invertir en viviendas que estén regularizadas, ¿ya? Y el artículo 33, que a mi juicio es uno de los más importantes, es el que fija el estándar mínimo requerido. Y ese estándar mínimo es el que logra el desempeño térmico que yo señalaba en un inicio, que permitiría que cualquier sistema de calefacción se torne competitivo con un sobrecosto no tan alto, ¿cierto?, en esta zona. Respecto a números, desde el año 2015 al año 2020, la media de subsidios asignados, para entender un poco la magnitud de esto, han sido sobre los 3.200. Eso es una gran cantidad de subsidios. Y cuando uno hace el desglose de esto, podemos ver el gráfico de líneas, ¿cierto? La primera línea es el total, la segunda, naranja, es los subsidios aplicados en Temuco, y la tercera es los subsidios aplicados en Padre Las Casas, ¿cierto? Y aparece una cuarta línea, que son los recambios del sistema de calefacción, que se trabajaron ya en conjunto con medio ambiente para incorporar este sistema como una partida más de la obra de acondicionamiento térmico, que parte en el año 2019, y en total ya partió como plan piloto, ¿cierto?, en la Araucanía, y ya van 2.722 de este tipo de asignación mixta. En este gráfico les quería retratar, en el área azul, ¿cierto?, están los los acondicionamientos térmicos MIMBU en la Araucanía. Lo que se ve en el área naranja son los recambios que ha hecho medio ambiente, ¿cierto? Y el año 2019 en adelante está en gris, un poco más claro lo que ha hecho medio ambiente, y un poco más oscuro lo que se ha hecho desde el MIMBU como una partida más de la obra, ¿cierto? Entonces el año 2019 parte este piloto que mezcla estos dos subsidios. Respecto a nuestra exigencia, esta es válida, ¿cierto?, dentro de las comunas, dentro de los límites comunales, no solo urbanos, de Temuco y Padre Las Casas, y un pequeño refresco normativo, ¿cierto? Nosotros, desde el año 2000 fue el primer cambio tímido que tuvo Chile en la normativa térmica, y el año 2007 es un año un poquito más relevante. Entonces nuestro público o nuestras viviendas objetos son del año 2007 hacia atrás, y desde el año de vivienda nueva desde el 2016 en adelante, las que se edificaron desde esa fecha. Luego, desde el año 2015 en adelante, hemos tenido un vertiginoso suceso de cambios normativos que lo retratamos de la siguiente forma. Primero, el año 2015 se generó un estándar bastante exigente para acondicionamientos térmicos. A un año calendario de eso, el año 2016, se pidió esa misma exigencia de viviendas nuevas, y desde el año 2018 se aumentó el estándar para ambos, y que los vamos a ver un poco con detalle un poco más adelante. Y actualmente está el decreto en revisión por medio ambiente, ¿cierto? Y a vivienda nos ha tocado hacer la revisión desde el punto de vista de la eficiencia térmica de las viviendas, los cuales es muy probable que sufra alguna modificación y mejora. En cuanto a la exigencia, nosotros pedimos 5 puntos.
muy conocidos, ¿cierto? Que el primero es como disminuir la resistencia, aumentar la resistencia térmica de la envolvente, ¿cierto? De toda la envolvente, toda la cáscara de la vivienda, ¿cierto? Muros, pisos, cubiertas, ventanas. 2, reducir el riesgo de condensación. 3, el control de las infiltraciones de aire. 4, incorporar un sistema de ventilación. Y 5, el control de las ganancias solares, que tiene que ver con la cantidad de paños vidriados por fachada. Respecto al primero, para no ver los números, podemos ver directamente el gráfico. En la barra azul indica lo que se pide por ordenanza general de urbanismo de construcciones, y lo rojo lo que pide el PDA. El piso ventilado se mantuvo igual, en techumbre tuvo una mejora, en muros tuvo una mejora tremenda, ¿cierto? Como lo explicaba el docente, el investigador de la Universidad de Austral, ¿cierto? Delante, que decía que es como la mitad, efectivamente es, y muy relevante, dado a la superficie de los muros es bastante alta en las viviendas. En ventanas, la ventana más deficiente que se puede instalar es de 3,6, que es una ventana de doble vidriado hermético, marco de PVC, ¿cierto? En Temuco Padre de las Casas. Y las puertas también tienen un requerimiento especial. Respecto al control del riesgo de condensación, se pide que un cálculo que está en base a la normativa, la cual se calcula en un periodo del año que es el más crudo, ¿cierto? En base a temperaturas y humedades promedio. ¿Y qué es? Este es el gráfico teórico, pero en efecto la condensación es esa, ¿cierto? Que es lo que sucede cuando se pone una superficie que está más fría que las demás en una cierta condición de temperatura y humedad de un ambiente. Esto en una botella está perfecto, ¿cierto? Pero cuando ocurre en los muros puede generar una condensación, ya sea superficial o intersticial, que es una patología en la construcción si es crónico, ¿cierto? Ese control hay que medirlo y en realidad hay que proyectarlo, ¿cierto?, a que se comporte de una determinada forma. Luego está el control de infiltraciones de aire, que es básicamente sellar la vivienda para que esta pueda ser lo más hermética posible. Nosotros en la región hemos hecho algunas pruebas que, que aún se están en ensayo, ¿cierto? Y nos hemos encontrado que un punto, una brecha importante que debemos ir resolviendo, ya que nos pide que en base a ciertas condiciones de diferencia de presión exista una cierta cantidad de renovaciones de aire, que son 7 renovaciones de aire a 50 pascales de diferencia, y actualmente, sobre todo en vivienda existente, tenemos esta brecha que hemos ido trabajando junto con la academia y junto con el sector privado también. Luego, en el sistema de ventilación, lo que nos pide es un ingreso de aire con sistemas pasivos y una extracción mecánica. Y respecto a la exigencia de ganancias solares, lo que se pide básicamente es que la calidad de la ventana aumente, sea un estándar mejor, en la medida que yo amplío la superficie de la ventana. Esa medida ha sido súper importante e incidente en el rubro de la construcción, dado que muchos formuladores de proyectos han tenido que replantearse, ya que no es lo mismo tener una superficie de ventana orientada al norte o al sur respecto a la demanda energética de la vivienda. Con todas estas exigencias, yo les quería mostrar, ¿cierto?, a qué se llega, cuánto es lo que realmente se ahorra comparado en base a la calificación energética de vivienda. Una vivienda tipo en Temuco, ¿cierto?, como esta que está en los planos, que es la misma que ocupó la Universidad Católica, un estudio que existe que también lo mandató Medio Ambiente. En base a la calificación energética de viviendas, este es el rango, orientada con su mayor cantidad de ventanas hacia el norte. Y si esta vivienda nosotros la rotáramos con la mayor cantidad de ventanas hacia el sur, ronda en un 40% de ahorro, o sea, es muy incidente, pero siempre está sobre un 36% de ahorro una vivienda que ya cumpla con el estándar PDA. Como les señalaba, con ese estándar uno ya puede, cualquier sistema de ventilación se torna competitivo, que es un punto neurálgico, ¿cierto?, de esta presentación. Acá hay un ejemplo real, ¿cierto?, de una vivienda acondicionada y que tiene su recambio de sistema. Y esta vivienda tenía un ahorro teórico, ¿cierto?, en base a la misma calificación energética, de un 36%. Lo que mostrábamos en este gráfico es que como la vivienda no tenía esa masa térmica, la temperatura exterior es un poco paralela a la temperatura interior de la vivienda. Este es un edificio en altura,
que también tiene un 36% de ahorro, pero tiene una diferencia en la masa térmica porque está construido de hormigón, ¿cierto? Entonces se desacopla la temperatura interior de la exterior, lo cual eso es bueno. Y con esta información nos juntamos con medio ambiente y vimos cómo podíamos trabajar en conjunto, y esto fue, dejé la lámina original, ¿cierto?, el martes 13 de agosto del año 2019, cuando presentamos esto en Santiago en forma conjunta, y lo que ustedes pueden ver acá atrás, el volumen verde, son la cantidad de acondicionamientos térmicos que se llevaban en esa fecha por parte de vivienda, de Seremi de Vivienda en la región de la Araucanía. El volumen rojo o bordeo, no sé, se ve como rojo en mi computador, es la cantidad de recambios de sistema de calefacción que llevaba en esa fecha medio ambiente, y lo azul son los que se cruzaban, es decir, cuántos recambios de medio ambiente iban a dar a viviendas que estaban acondicionadas. ¿Por qué motivo? Porque cuando una vivienda se le cambiaba el sistema de calefacción y no estaba acondicionada, seguía con un gasto muy elevado. Por lo tanto, no existía esa posibilidad de que sea cualquier sistema de calefacción muy competitivo. Frente a eso, trabajamos un piloto con cooperación de nivel central, ¿cierto?, del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente Regional, y se elaboró una resolución nacional y una resolución regional que validaba 5 anexos técnicos con el fin de poder generar este trabajo mixto. Parte de esa ficha y esos anexos, el usuario podía escoger, ¿cierto?, en qué tipo de calefacción iba a incorporar en su vivienda como una partida más de la obra de acondicionamiento. Y nos llevamos gratas sorpresas, ¿cierto?, que un 12,43% de muchos subsidios, ¿cierto?, fueron escogidos como sistemas en base a electricidad, acondicionados split inverter, parafina bajo, y siempre se llevó como la gran cantidad o la gran mayoría el pellet. Pero sin embargo, hay un dato muy relevante que es lo que les señalaba al inicio, que cualquier sistema de calefacción en base al combustible que sea, cuando la demanda ya es baja, pasa a ser un tema competitivo. Este trabajo piloto ya se hizo nacional, y se ve acá un fragmento de la nueva resolución de este año, en la cual está la Araucanía marcada porque es una presentación anterior, pero hay un monto que está sin regionalizar, que tiene que ver con sistemas de calefacción aplicados a los acondicionamientos térmicos. Este monto es un monto país, en el cual todas las regiones del Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, vamos por él, digamos, dicho de alguna forma. Tenemos que tratar de captar la mayor cantidad de ese monto, ¿cierto? Esta charla entiendo es acotada, ¿cierto? Y yo les expliqué con detalle el tema de los acondicionamientos térmicos. También ha habido trabajo sobre viviendas nuevas, ¿cierto? Sobre todo los proyectos que pasan al CEA, que están emplazados en terrenos de sobre 7 hectáreas o son mayor a 300 viviendas, ya sea en una o varias etapas, los cuales tienen una rapidez en su trámite si demuestran de que el recambio es con sistemas de mayor eficiencia o de menor contaminación. Por otra parte, el llamado concurso de los proyectos de integración social, lo que se está promoviendo a través del Ministerio es que se les da un mayor puntaje a los que cumplen una normativa todavía más exigente que el PDA, sabiendo que ya tenemos una normativa que entre comillas es exigente, pero se puede llegar a valores de mucho mejor desempeño y menor demanda energética. Y aquí hay un ejemplo de ello. La primera barra, ¿cierto?, que la roja es la demanda de calor, es de una vivienda que cumple con la ordenanza general. La segunda es la vivienda que les mostré hace un momento, orientada al sur, la misma vivienda orientada al norte. Y aquí parte ya lo extra normativo, lo que no podemos pedir como exigencia, pero sí darle mayor puntaje. Por ejemplo, cuando se aplica poliestireno bajo el radier, sobre todo en una vivienda, tiene una incidencia bastante importante. Luego, si es que se mejora la ventana, ¿cierto?, se mejora aún más la ventana, o se le pone aislación en los vanos, ¿cierto?, el retorno en los vanos, que es muy importante, los puentes térmicos, también tiene una mejora, los cuales las mejoras, cuando ya está la vivienda con un buen desempeño, cuesta que baje mucho, pero hay otras acciones que se pueden tomar, como el recuperador de calor y todo, que no están todavía exigidos por normativa, pero sí hay un impulso a que esto pueda ir mejorando. Yo les señalaba el tema de los puentes térmicos, que son las salidas como son los puntos vulnerables de la vivienda, ¿cierto? Que teóricamente son estos, ¿cierto? Está el puente térmico geométrico, esa es la teoría, ¿cierto? Y en la práctica nosotros nos hemos encontrado con todo este tipo de situaciones en las viviendas,
con los puentes térmicos geométricos unidos a un sistema de ventilación, ¿cierto? O un piso ventilado que no está aislada la viga y se ve cómo es la pérdida de calor ahí, en ese piso ventilado que es de un edificio, por ejemplo, o el sobrecimiento cuando no estaba normado era un punto de los vulnerables que ya se mejoró. Todo esto se los muestro con el fin de lo que nosotros mismos le hemos ido mostrando a nuestros proveedores, con el fin de que se pueda apostar incluso a poder ir superando la barrera normativa a algo de mejor desempeño. Esto, por ejemplo, es un punto que en los vanos nosotros no pedimos aislación por normativa, pero sí se generan puntos muy vulnerables a que pueda existir condensación. Y si esto se solucionara con un poliestireno, por ejemplo, un aislante, siempre ese riesgo se disminuye. Lo mismo pasa en los balcones, ¿cierto? Que se proyectan, que tienen una pérdida importante. Y ya me quedan solo 2 láminas, estoy en el tiempo, pero les quería concluir que el confort térmico es una ecuación, ¿cierto?, entre varios factores, y muy incidente es la temperatura del aire y la temperatura de los muros, que es de la superficie radiante. Y aquí hay un ejemplo que me parece interesante poder mostrarlo, que es el primero, donde la temperatura de la superficie, vale decir muros, ventanas, pisos, techos, están a 14 grados, se necesitaría una temperatura operativa de 22 grados para que este sujeto esté confortable. Los muros, acá en el segundo ejemplo, si está a temperatura más alta, que es lo que nosotros logramos con el PDA, ¿cierto?, la temperatura operativa que se requiere para que este sujeto esté confortable es menor. Por lo tanto, es lo que se ha logrado en este momento y obviamente hay que seguir con el desarrollo de esto para que la eficiencia energética continúe. Ya desde la región, en los distintos seminarios que nos ha tocado estar, ¿cierto?, y en la región nos ha tocado compartir, como decía Alejandra en la exposición anterior, que es clave esta mezcla, ¿cierto?, entre lo público, lo privado y la academia. Entonces, simplemente quería como contarle y agradecer también a quienes nos han apoyado en esto, que básicamente está el interministerial, ¿cierto?, entre el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente, Energía, que hemos trabajado en conjunto, también a la academia a través de la UFRO, la Católica en Temuco, y sector privado también a través de la Cámara Chilena, y al equipo de trabajo que trabajamos en la región. Esos son nuestros estándares de tratar de ir superando un poco lo que es el PDA. Es lo que tenía para mostrarle, así que muchas gracias por la invitación, así que repito el agradecimiento a los organizadores. Muchas gracias a ti, Mauricio, por participar hoy día, por asistir a esta reunión y haber respondido rápidamente al llamado, así que es mutuo el agradecimiento, ¿no? Oh, de nada. Entonces vamos rápidamente con la tercera charla ya, para que luego tengamos un espacio de preguntas. Tenemos varios conectados que probablemente nos van a plantear varias preguntas a lo que ustedes han presentado hasta ahora. La tercera y última exposición de hoy está a cargo de Mauricio Gormas Barrientos, quien es subgerente de ventas del Grupo SAESA, con la charla Resultados Piloto Climatización SAESA 2020-21. Adelante, Mauricio, por favor, con la presentación. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, por la invitación que nos hacen para poder mostrar el trabajo del Grupo SAESA en cuanto a la descontaminación en el sur de Chile. Y la idea principal aquí es poder mostrar los resultados de los pilotos que hemos realizado desde el año 2018 en temas de climatización en varias ciudades que nosotros operamos actualmente. Bueno, yo creo que para todos los que vivimos en el sur, esta es una foto que vemos en las mañanas, ¿cierto?, donde se aprecia mucha contaminación. Por lo tanto, creemos que como una empresa del sur, Grupo SAESA distribuye energía a más de 900.000 hogares en toda la zona sur, desde Bulne hasta Coyhaique. Por lo tanto, creo que con iniciativas como esta, podemos aportar a la descontaminación del sur. Entonces, y no solo en el ámbito de la contaminación, ¿cierto?, y de la climatización, creemos que podemos ir más allá y estamos viendo otros temas como electromovilidad, ¿cierto?, almacenamiento de energía, generación renovable, tanto en sistemas off-grid como on-grid, iluminación eficiente de las ciudades. Creemos que todo esto va aportando a ir descontaminando las ciudades del sur. Aquí tenemos
fuimos pioneros y lanzamos un piloto asociado a taxis colectivos en la zona de Coyhaique con muy buenos resultados. Tenemos temas de almacenamiento de energía en la zona de Coyhaique. También hemos tenido experiencias exitosas en sistemas off-grid, en un caso particular, y fue el primero que desarrollamos en la isla Huapi, donde dotamos a más de 150 familias con energías renovables, y también en sistemas on-grid, como es el almacenamiento de energía para una comunidad, un APR, que es un sistema de agua potable rural, que les permite almacenar energía y en caso de que haya un corte de suministro, ellos pueden seguir operando. Y también hemos impulsado tarifas como Ecosur, que están directamente apuntando a la conversión energética, teniendo un valor distinto, ¿cierto?, para los usuarios que optan por tener calefacción eléctrica, ¿cierto? Pueden optar a una tarifa distinta a los pliegos regulados. Por lo tanto, estamos avanzando con temas que son distintos, ¿cierto? También hemos realizado recambios en jardines infantiles, donde integramos aquí dos tipos de tecnologías, como utilizamos bombas de calor con equipos split inverter, y lo integramos con paneles fotovoltaicos con el objetivo de que estas instituciones puedan bajar los costos operacionales asociados al consumo energético. Y también estamos impulsando una red de cargadores eléctricos para autos eléctricos, desde Temuco hasta Coyhaique, que tenemos en varios puntos cargadores públicos. Pero ya entrando en materia, ¿cierto? Y qué es lo que nos convoca, aquí entramos a mostrar cuál ha sido la experiencia del Grupo SAESA en base a la climatización eléctrica. Nosotros partimos tibiamente el año 2018, realizando un piloto en la ciudad de Coyhaique, debido a que esta es una de las ciudades más contaminadas de Sudamérica. Entonces seleccionamos a 4 familias y se le instalaron equipos split inverter, ¿cierto? Los cuales constan con una unidad exterior, como se puede ver en la foto, y una unidad interior. Y comenzamos a monitorear todo esto desde el 2018, la instalación, al año 2019, y podemos ir apreciando aquí, como lo muestran los gráficos, donde el consumo promedio de cada una de estas viviendas fue alrededor de 350 kWh mes, ¿cierto? Y la casa número 2, nosotros pudimos percatarnos, ¿cierto?, que en esta vivienda la temperatura a la cual utilizaban los equipos era superior a la temperatura de confort, llegando, pudimos determinar que ellos operaban sus equipos prácticamente a 28 grados Celsius, lo cual eleva la cuenta de suministro. Pero si nosotros utilizamos todos estos equipos a una temperatura entre los 20, 21 grados, eran consumos bastante bajos, que bordeaban los 35, 40 mil pesos mensuales, ¿ya? Pero ¿qué fue lo más importante, yo creo, que de esta primera etapa? Fue que el 100% de los participantes valoraron mucho el uso de estos equipos, y ellos no estaban dispuestos a volver a utilizar leña. Yo creo que eso fue lo más rescatable. Y que al hacer un uso eficiente de los equipos, también es muy competitivo frente a otros combustibles. En base a los buenos resultados que obtuvimos en Coyhaique, nos animamos y seguimos realizando algunos pilotos, y decidimos operar en otras 6 comunas de nuestra zona de concesión, como son Lota, Padre Las Casas, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Castro. Entonces, comenzamos este piloto, ¿cierto? Y el objetivo aquí principal es demostrarle a nuestros clientes y las autoridades, ¿cierto?, que la climatización eléctrica es eficiente y es competitiva frente a otros tipos de combustibles. Yo creo que siempre hay como uno siempre asocia a la climatización eléctrica estos convectores eléctricos o sistemas on-off que te hacen que sean realmente cuentas muy elevadas, pero aquí lo que nosotros queremos transmitir es que utilizando la tecnología adecuada,
que se relaciona con las bombas de calor, ¿cierto? Y estos equipos split inverter, efectivamente es competitivo frente a otros combustibles como el pellet, el gas, la leña. ¿Ya? En total se seleccionaron 11 viviendas, ¿cierto? De las cuales se comenzaron a monitorear desde los años 2020 y termina ahora en agosto del 2021 este proyecto piloto, y también a estas viviendas se le dotó de un empalme independiente, y el cual tiene una tarifa especial Ecosur que nosotros impulsamos como empresa, y también en algunas ciudades como Padre de las Casas y Osorno también cuentan con otro beneficio que es la tarifa Recambia tu Calor, que es la que está impulsando el Ministerio de Energía. Por lo tanto, ahí también hay ahorros adicionales. ¿Cuáles son como las descripciones del estudio y un poco más de detalle, ¿cierto? Nosotros tomamos estas 11 viviendas, todas ellas tenían que ser construidas a partir del año 2020 o contar con un reacondicionamiento térmico para que reúnan todas las características técnicas, ¿cierto? Y tengamos una buena evaluación. Todas ellas contaban con un diseño estándar, ¿cierto? Todas estas viviendas se les dotó de tecnología split inverter. Como ya lo dije, las comunas ahí son las que se indican. ¿Cuál fue la duración de este piloto que hoy día está en operación? Iniciamos en mayo del 2020, ¿cierto? Y terminamos la evaluación el 31 de agosto de este año. Como Grupo SAESA, nosotros dotamos la provisión de los equipos, ¿cierto? Los sensores que te miden la temperatura, ¿cierto? La instalación y toda la tramitación de los empalmes nuevos, todo eso. Y el beneficiario asume el costo del consumo energético o el consumo eléctrico asociado a esta tecnología. Ese es el compromiso. ¿Ya? La medición de consumos y temperatura es cuantitativo. Tenemos una base de datos que después se puede compartir, ¿cierto? Para el gobierno, ¿cierto? O para los que estimen conveniente. La medición, tenemos una serie de encuestas que se realizan a los usuarios finales, ¿cierto? Y también un análisis económico que nos permite comparar cómo fueron los resultados. Y todo esto, lo que mencioné en la última etapa, lo realiza un ente independiente para que sea transparente todo el tema de la información y los análisis que se están realizando. Entonces, las características de las viviendas que nosotros seleccionamos, ¿cierto? En las distintas ciudades, aquí tenemos los metros cuadrados que tenía cada casa, la tipología, la materialidad, la energía que están utilizando actualmente o que ellos utilizaban, que en algunos casos era gas licuado eléctrico y tenían un mix, en algunos otros eran pellet, leña y así, los integrantes del grupo familiar y el año de construcción. Aquí tenemos algunas fotos, ¿cierto?, de las distintas ciudades donde se implementó el proyecto. Algunas fueron visitadas, como el caso de Padre de las Casas, por el ministro de Energía. Y en cuanto a la tecnología, el gasto y la satisfacción, ¿cierto? Aquí podemos mostrar los resultados que, en promedio, estas 11 casas tuvieron resultados muy alentadores, ¿cierto? Y el promedio mensual, ¿cierto? Para el mes de agosto, que es uno de los meses más fríos, fue un consumo de 224 kWh, lo que equivale a una cuenta estimado, si lo llevamos, ¿cierto?, a la tarifa eléctrica de 35.830 pesos, lo cual sí nos da resultados muy buenos. Y esto tiene otra ventaja, que es esta climatización, que también los equipos fueron utilizados en los meses de verano, debido a las altas temperaturas ya que se están viendo en la zona sur. Por lo tanto, estos equipos tienen la bondad de generar aire frío y te produce una sensación de confort muy buena. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el detalle de una cuenta de suministro que tiene esta tarifa Ecosur, o también puede ser la tarifa Recambio tu Calor, que son complementarias, ¿cierto? Entonces,
los kilowatt-hora se facturan a la tarifa normal y después te aparece un descuento asociado a los mismos kilowatt-hora por la rebaja. Por lo tanto, con este tipo de tarifas que está impulsando tanto el gobierno como el Grupo SAESA, creemos que estamos aportando más a la masificación de la climatización eléctrica. Bueno, esos son como los resultados generales de todos los pilotos que hemos realizado, y a continuación voy a mostrar aquí un video para que puedan ver ahí cuál es la experiencia de... perdón, me adelanté, todavía no viene el video. Aquí voy a ir como a los resultados generales del piloto. ¿Qué nos deja como resultado, cierto? Cuando comparamos los resultados de las 11 casas, cierto, vemos que en la comuna de Padre Las Casas tenemos un resultado que este tipo de tecnología nos da un 22%, cierto, de economía respecto al pellet, cierto, y un 5% de comparación directa frente a la leña. Por lo tanto, siempre el mito de que la climatización eléctrica es mucho más caro, con estos estudios vemos que efectivamente no es así, y que somos competitivos frente al pellet, que es un 22% más bajo, y también un 5% frente a la leña, y tiene también otros aspectos que son muy beneficiosos, como es el tema del almacenamiento, tanto de las bolsas de pellet como de la leña, lo cual te produce, si no tienen los espacios adecuados, van ganando humedad tanto la leña como el pellet. Entonces, creemos que el tema de la climatización eléctrica tiene varias bondades. Yo, el año pasado, como un caso práctico, me cambié, ¿cierto?, a este sistema split inverter, y estamos felices en la casa, o sea, la comodidad es impecable. Y bueno, de todos los beneficiarios de este proyecto piloto, tanto de los 4 iniciales en Coyhaique como de los 11 que continuaron, están todos felices con la tecnología. Y ahora sí que va el video. El sistema de calefacción en mi domicilio era una estufa pellet que venía con la casa cuando la compré, y actualmente mantengo 2 equipos de aire acondicionado. La motivación del cambio fue que las ventajas del aire acondicionado es que climatiza tanto para el invierno como para el verano, tempera y deja muy agradable la casa. Versus la estufa pellet, que la estufa pellet no tiene esa función, es solamente calor. Dentro de los cambios que reflejados positivos respecto al sistema de aire acondicionado, primeramente la estufa pellet funciona con pellet y efectivamente se necesita un lugar donde almacenarlo. Y además de eso, bueno, el año pasado cada tanto Temuco como la comuna Para Las Casas fueron afectados por un desabastecimiento de pellet, que efectivamente no se encontraba en ningún lado, y obviamente como tenía los equipos de aire acondicionado no tuve ese problema. La comodidad ya llega a un extremo ya, en el sentido que uno aprieta un botón en un control remoto y enciende el equipo de aire acondicionado, y uno elige la temperatura a la cual quiere estar. Y efectivamente no se demora casi nada en temperar, en este caso, la casa. No se corre el riesgo de desabastecimiento. Lo otro, bueno, que lo está realizando mucha gente que tiene estufa pellet, tiene que estar comprando pallet, que son alrededor de 80, 90 bolsas, y que eventualmente uno necesita un lugar sí o sí para poder almacenarlo. Con el aire acondicionado no se tiene ese problema, además que acá en mi domicilio los equipos de aire acondicionado fueron instalados con un medidor diferenciado, así que sé exactamente cuánto se está gastando en energía por tema de calefacción. Mensualmente, con las bolsas que tenía que comprar, mi gasto aproximadamente era alrededor de 45.000 pesos, un gasto familiar. Y actualmente, en una boleta, cancelé alrededor de 55.000 pesos con el aire acondicionado. Fue solamente un mes, todos los del resto de los meses fueron alrededor de 30, 40.000 pesos.
cuanto en primera instancia, la estufa pellet, que efectivamente es un sistema de calefacción también que apoya el medio ambiente, pero yo creo que aún más todavía lo apoya el aire acondicionado, ya que no emite ningún tipo de contaminación, y obviamente la preocupación de parte de nosotros como familia. Totalmente resultados positivos, recomiendo completamente el uso de un aire acondicionado. Parezco promotor de los aire acondicionados, pero efectivamente es un cambio que es muy bueno, y el gasto económico en cuanto inclusive en la instalación del equipo de aire acondicionado tampoco es tan alto, y efectivamente los beneficios se empiezan a notar en forma inmediata. Bueno, Juan, eso era lo que teníamos preparado como Grupo SAESA, y creemos que nosotros como empresa privada, aportando con tarifa diferenciada, ¿cierto? Y educando a nuestros clientes y comprobando que estos equipos son eficientes frente a otro tipo de combustible, creemos que estamos aportando a la descontaminación del sur. Así que reitero los agradecimientos por la invitación y darnos la oportunidad de poder mostrar la experiencia de los pilotos que hemos realizado. Perfecto, muchas gracias a ti, Mauricio, por la presentación, y a todos quienes hoy día nos acompañaron exponiendo, a Alejandra y a Mauricio también de Serviu de la Araucanía. Vamos a dejar entonces un espacio para preguntas para las personas que están conectadas a esta hora de la mañana por Zoom y por Facebook. A ver si nos ha llegado alguno en el chat. Un minuto, por favor. Estoy revisando si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas en este momento. Oye, Bueno, pero le tengo una consulta a Alejandra. a ver, por favor, Mauricio, adelante. Oye, Alejandra, ¿en qué ciudades del sur podrían contar en el futuro con un mapa térmico? Tenemos, como te contaba, el piloto en Valdivia, y actualmente estamos trabajando a través de un equipo coordinado por la Cámara Chilena de la Construcción en Osorno y Coyhaique, en levantar datos también para algunos barrios piloto. Y tenemos algunas conversaciones en Temuco y Padre Las Casas también para hacer algún levantamiento de datos futuro, y también para completar la región de los ríos, que la idea sería tener las 12 comunas levantadas completamente. Y ahí tenemos un proyecto, un FNDR que en este minuto se ha postergado, pero que en el futuro nos permitiría tener datos para la región completa. Perfecto, y eso también gracias. es complementario a lo que tú presentabas, porque entendiendo que todo el proceso de transición energética tiene varias variables sociales, tecnológicas, relacionadas a la calidad de la vivienda, ver dónde implementar pilotos, cuáles son los barrios que tienen ciertas características. Mapa térmico, la idea es que sea también una herramienta que apoye esa toma de decisiones con respecto, por ejemplo, a implementar pilotos con nuevas tecnologías, en qué barrios o en qué sectores de la ciudad podría ser más adecuado, dadas las características de la vivienda en cuanto a aislación, en cuanto a tamaño, nivel, por ejemplo, de ingreso a la familia, etcétera. Entonces, yo creo que son bastante complementarias las iniciativas, y la idea es que Mapa Térmico apoye también pilotos de distintas tecnologías, entendiendo que no en todos los barrios se pueden aplicar todos los sistemas ni en todos los contextos, sino que es ideal contar con esa información. Sí, yo encontré muy buena la información del mapa térmico. Perfecto, tenemos 3 preguntas más. Las voy a pasar a plantear enseguida. Entonces, tenemos la primera de Pablo Rebolledo, quien indica lo siguiente. Quisiera que se pudiera profundizar en el cálculo realizado para indicar cómo llegan a indicar o a dar la cifra que el uso eléctrico es 22% más económico que el pellet. Me imagino que va a Mauricio Gormaz esta pregunta, ¿no? Efectivamente, ¿cómo se fue el cálculo de eso?
nosotros tomamos como ejemplo de ese 22% menos fue un beneficiario de Padre Las Casas. Entonces, dentro de la información que se le solicitaba al beneficiario, era que él dijera cuánto era su gasto mensual en pellet, ¿cierto? Y en función de eso, nosotros comparamos con el consumo actual que él tiene y ahí podíamos determinar ese 22% menos que era la cuenta de suministro que está pagando. Era en base a la información que aportaba el beneficiario. Así se hizo la comparación. Perfecto. Tenemos otra pregunta para ti, Mauricio, por parte de Christopher. Dice, ¿la tarifa rebajada incluye la temporada de verano? Efectivamente, la tarifa recambia tu calor, la que está impulsando el Ministerio de Energía, esa incluye los meses de verano, ¿ya? Y tiene otra bondad también, que en los meses de invierno no tiene límite de invierno, ¿ya? Por lo tanto, es bastante competitiva. Entonces, para ser concreto, sí incluye los meses de verano. Perfecto. Tenemos otra pregunta también. La generación eléctrica que llamó harto la atención, parece. Tenemos otra pregunta para los programas pilotos de SAESA. ¿Cuál es el tiempo de seguimiento de los pilotos? Ya que puede existir variabilidad de costos entre un año y otro por temas meteorológicos. Pregunta Jean Paul. Sí, efectivamente nosotros medimos un año, ¿cierto? Los 11 familias, las últimas 11 familias, iniciamos en mayo del 2020, terminamos ahora en agosto del 2021. Y comparto ahí que puede existir una variabilidad, porque el 2020 partimos con la pandemia, ¿cierto? Todas las familias están en la casa, por lo tanto el consumo, ¿cierto? No era el que teníamos el año 2019, 2018, yo creo que eso se ha ido incrementando. Por lo tanto, yo creo que tal vez sería bueno evaluar también este piloto en un año normal, donde las familias estén menos horas en los hogares, y tal vez ahí sería más competitivo, o sería una cuenta más baja. Perfecto. ¿Eso tenemos entonces por ahora? Ah, no, me queda una última pregunta. Para Mimbu, para Mauricio Cerdas, ¿cuál es el presupuesto anual que se posee para la implementación de esta medida y cuál es la tasa de implementación anual? Esto considerando que el PDA Temuco está en su última etapa de implementación. Hola, acá. El presupuesto anual, se lo digo de inmediato, un segundito, por favor. El presupuesto anual viene como en un saco mayor de los mejoramientos, pero va a rondar en los 780.000 UF. Ese es el presupuesto anual para el acondicionamiento térmico, que normalmente, como les comentaba, la media son como de 3.000 unidades que se asignan por año. Ese es el presupuesto anual asignado. Y después hay un presupuesto que es de ejecución que se difiere un poquito en el año, porque no todos se ejecutan ese mismo año. Eso. Y aprovechaba el momento también para invitar a Mauricio Gormaz quizás a la región. Nosotros tenemos que conversar con nuestros proveedores para darle datos más reales sobre el consumo eléctrico, que obviamente en algunos hay reticencia por el costo, que es un tema muy consultado. Y nosotros hemos sido cautos igual en poder que cada beneficiario pueda escoger en una forma muy voluntaria este sistema. Pero aún así ha habido muchos que lo han escogido. Entonces, tener como esos datos concretos, más es que son en los meses que han sido los más gastadores, por llamarlo de alguna forma, sería bueno que los podamos mostrar en la región. Y eso. Y Alejandra igual, habría que dar los contactos para ver si es que podemos hacer algo en la región. Eso, no hay ningún problema ahí en visitarte en Temuco y compartir toda la información que tenemos de los pilotos que hemos realizado, Coyhaique, ¿cierto? Padre Las Casas, Lota, pero efectivamente influye mucho la ubicación geográfica y en función de las temperaturas. Por ejemplo, nos pudimos dar cuenta que en Coyhaique el 2020 tuvimos temperaturas un 20% más bajas sobre los últimos 10 años, el promedio de los últimos 10 años.
Entonces todo eso te va impactando en los consumos. No, es súper importante que los beneficiarios lo sepan y en el fondo explicado de esta forma y sería algo bueno para nosotros. Así que ahí vamos a estar en contacto con ambos, con Mauricio y también con Alejandra. Perfecto, no hay problema. Súper, tenemos otra pregunta. Dice, es para Alejandra. ¿Dentro de las evaluaciones térmicas se considera el efecto rebote? Consideramos un valor de efecto rebote que fue calculado de forma teórica en base a estudios previos que habíamos realizado en Valdivia, encuestas, mediciones de temperatura, etcétera, pero tenemos pendiente justamente una de las cosas que tenemos planificada para este año y el próximo, la medición del efecto rebote en viviendas que han sido beneficiadas por el programa de reacondicionamiento térmico, hacer mediciones previo a la implementación y post implementación para poder caracterizar también el efecto rebote en los distintos grupos socioeconómicos y con eso poder tener una estimación más precisa sobre el potencial de ahorro, o sea, cuánto va a ser ahorro y cuánto va a ser mejora en la temperatura interior, entendiendo que la situación actual de una parte importante de la población es de temperaturas interiores que están por debajo de las temperaturas recomendadas, por lo tanto el efecto rebote, sobre todo en los grupos vulnerables, va a ser bien relevante y podría incluso anular la reducción en el uso de la energía, dado que el ahorro se va a ir a mejorar el confort. Entonces, tenemos pendiente caracterizar de forma más detallada y con mediciones el efecto de rebote para los distintos grupos y también entender cuáles son las variables que determinan este comportamiento para poder desarrollar instrumentos más precisos. Perfecto, tenemos dos preguntas más para Mauricio. La primera de ellas dice así, es de un anónimo. ¿Consideran generación de energía eléctrica con fuentes renovables como la biomasa, evitando así las termoeléctricas, me imagino que se refería más a las hidroeléctricas, y lograr una cadena de producción de energía limpia de inicio a fin? Mira, en el mundo de la generación, no, como Grupo SAESA no consideramos la biomasa, pero sí estamos creciendo y desarrollando proyectos de energías renovables con temas fotovoltaicos, tanto a nivel residencial como plantas para segmentos lecheros, y también tenemos otro proyecto muy grande en la zona norte de 9 megas, estamos desarrollando otro en Coyhaique 3 megas, y en ese sentido estamos aportando en la generación más renovable, más limpia, a través de plantas fotovoltaicas. Perfecto, y la última para Mauricio sería esto. ¿Cuál es el costo inicial de inversión? Perdón, la plantea Alexis Núñez. Dice, ¿cuál es el costo inicial de inversión para la solución de calefacción con split inverter? Mira, nosotros para una vivienda de 80 y 90 metros cuadrados, utilizando 2 equipos de climatización, creemos que la inversión bordea los 800.000 pesos. ¿Ya? Entonces, yo creo que aquí es clave la unión del sector público-privado para impulsar esto. Yo creo que todas las familias no cuentan con ese millón de pesos para hacer esa inversión. Entonces, ahí tal vez deberían haber más subsidios, algo así, para poder masificar esto. Y por el lado de nosotros como empresa privada, lo que sí hemos puesto a disposición tarifas diferenciadas que permiten que sea mucho más competitivo. Y también es lo que está impulsando el Ministerio de Energía con esta tarifa Recambia tu Calor, que hoy día está operando en Osorno, ¿cierto? En Padre Las Casas, la tenemos en Coyhaique y en otras ciudades, y esperamos que esta tarifa también Recambia tu Calor en los meses de mayo ya, a más tardar, pueda estar operando en Valdivia, en Puerto Varas, en Puerto Montt, que sabemos que también existe bastante contaminación. Entonces, esa tarifa, para llevarlo ahí a número, hoy día permitiría que comprar ese kilowatt hora en 100 pesos más IVA aproximadamente. Perfecto. Esas preguntas son las que tenemos entonces en nuestra plataforma. Déjame ver si me queda alguna más, por favor. Tengo otra de Pablo Rebolledo también para el grupo SAESA, para Mauricio.
Pregunta, del grupo SAESA, ¿qué porcentaje de generación limpia corresponde a su matriz energética y qué porcentajes a otras? Mira, el número exacto no te lo podría decir. O sea, nosotros como somos una empresa de esencia, distribuimos energía eléctrica y compramos a los generadores. Tenemos una componente en el sistema mediano, donde ya sí estamos integrados a nivel de generación, subtransmisión y distribución, donde hay un porcentaje de la generación está asociado a torres eólicas, donde contamos con 5 torres eólicas. Ahora estamos comenzando la construcción de una planta fotovoltaica de 3 megas, que le aportaría a este sistema mediano. Tenemos otro porcentaje que corresponde a energía hidráulica y otra componente que es diésel, ¿ya? Pero los valores exactos de ese porcentaje que es renovable no lo tengo a la mano. Perfecto, ya. Vamos ya con la última pregunta. ¿Perdón? ¿Te interrumpí o no? No. ¿No? Ah, perdón. Ya. Vamos entonces ya con la última pregunta porque estamos en la hora para ir finalizando. La última también es para Mauricio. Dice, ¿es posible que este piloto se amplíe a otras viviendas o existan incentivos para sumarse a esta iniciativa? Mauricio, no sé si me escuchaste. No te escuché. Algo pasó con la conexión. Por favor, repíteme la consulta. ¿Ya? ¿Es posible que este piloto se amplíe a otras viviendas o existan incentivos para sumarse a esta iniciativa? Eso lo estamos evaluando, pero siempre el Grupo SAES está impulsando y de hecho estamos apoyando ahora un nuevo piloto que está impulsando la Agencia de Sostenibilidad Energética, donde también va a ser a lo largo de todo Chile, pero siempre estamos realizando pilotos con este tipo de tecnologías que son más innovadoras y creemos que aportan también en temas de descontaminación. Oye, aquí me tiraron un torpeo desde la zona de Coyhaique, allá toda la generación que tenemos en la empresa de Laizen, un 63,5 corresponde a energías renovables. ¿Eh? Así que ahí tengo ese numerito. Perfecto. Perfecto, súper buen dato. En la empresa de Laizen. Perfecto, es súper buen dato porque era da respuesta a una de las preguntas que se habían planteado. Así que muchas gracias por el dato, Mauricio. Bueno, ya finalizando entonces, queremos agradecer la participación de los panelistas de esta actividad, a Mauricio, a ambos Mauricio, a Alejandro también, y a todos quienes se conectaron a la plataforma de hoy. Tuvimos una buena asistencia, anduvimos cerca de las 45, 50 personas el día de hoy conectadas por las distintas plataformas, así que muchas gracias también a todos quienes se conectaron a esta actividad. Entonces, en el nombre del Ministerio del Medio Ambiente, agradecemos la presencia y participación de las instituciones y expositores que nos acompañaron ambos días, ambas jornadas de este ciclo de charlas, y por supuesto a todas las personas que se inscribieron y nos siguieron a través de nuestro streaming. Tengan ustedes muy buenos días y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Ok, chao, gracias. Chao, Juan, gracias. Chao, Mauricio, muchas gracias por venir. Chao, Alejandra. Hasta la Chao, próxima. que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, Alejandra.